Muy buena gente, bienvenidos a una nueva entrega de Kuchia Martial Arts. Hemos tenido una nueva encuesta en el canal y estuvo muy peleado, así que decidí hacer una especie de integración entre los dos conceptos. ¿Por qué? Porque en realidad son parte de la misma temática, el endurecimiento del cuerpo en las artes marciales. Entonces, para entender esto que es el entrenamiento del endurecimiento del cuerpo, vamos a tener que considerar lo que hemos hablado en distintas entregas. La mente mueve la energía mueve el físico. Si lo entendemos así, vamos a ver que en las artes marciales, en general, se empieza por el físico. Y de ahí vamos puliendo los distintos conceptos a medida que vamos no solamente entrenando, sino también estudiando el estilo que vayamos practicando. En este caso, desde las artes marciales chinas, puntualmente un estilo sureño como el Kung Gar, vamos a ver una serie de conceptos que pueden ser muy particulares del estilo y de la rama que entrenamos, o también pueden ser generales en el sentido de que se puede llegar a encontrar algo parecido en otros estilos, en otras artes marciales. El primer concepto tiene que ver con el Pai Ta Kung. Pai Ta Kung es un concepto de golpeteo sobre el cuerpo, no solamente está en lo marcial, sino también que está en la medicina tradicional china. Entonces habla de que en el concepto de la energía, si la mente mueve la energía, quiere decir que cuanto más atención yo pueda llevar a una zona, más potencial de energía va a tener. Siempre que hablamos de la teoría del Qi, la teoría de la energía en las artes marciales chinas, decimos que si yo estoy distraído y de repente me golpeo con algún elemento en alguna parte del cuerpo, muy probablemente me duela mucho más que si me enfoco y golpeo un objeto que puede ser la pared, la puerta o lo que sea. ¿Y qué pasa? No pasa nada. ¿Por qué? Porque si la mente lleva la energía, cuando yo me enfoco en ese punto, y eso es lo que hace que el Qigong, es decir, el trabajo de la energía, sea una vertiente de las artes marciales y no al revés, nos permite entender mayormente lo que implica mover la energía. En este caso, para endurecer el cuerpo, el Pai Ta Kung te propone que llames la energía golpeando distintas partes del cuerpo, contra otros elementos o contra compañeros. Obviamente el compañero tiene un límite porque no le puedo pegar tan fuerte y el compañero me va a pegar tan fuerte. Pero es una estupenda práctica que también vamos a ir recorriendo incluso en otras entregas para que puedan ver el potencial que tiene y que, bueno, nos aumenta la capacidad no solamente ofensiva, sino defensiva. Es decir, soportar un golpe probablemente sea más importante que lograr dar. Segundo concepto, campana. En este concepto vamos a decir que cuando alguien arranca a entrenar artes marciales es una campana, muy probablemente de cristal o de cualquier material que no sea resistente a los golpes. Entonces, cuando hablamos de campana, decimos que al servicio de aumentar la resistencia, vamos a hacer distintas prácticas, como por ejemplo el Pai Ta Kung, que nos va a permitir ir endureciendo esa campana. A saber que el entrenamiento de campana no solamente tiene que ver con lo físico, incluso no tiene que ver con lo energético solamente, sino que tiene otros niveles. Vamos a pasar al tercer concepto que nos ayuda a relacionar lo que es la campana con el Pai Ta Kung, y es el Huaytang. El Huaytang nos dice que tenemos, como dice una de las traducciones, un elixir mágico. Y ese elixir mágico es la manifestación de la energía a nivel de la piel. Las emociones y la mente, como decimos, mueven la energía. Entonces tenemos que entender que ese Huaytang, siempre ponemos el mismo ejemplo, se esconden cuando las emociones están desbalanceadas. Por ejemplo, cuando hay miedo, siempre decimos que el Huaytang se esconde en los riñones, porque de acuerdo a la medicina tradicional china, la emoción negativa de los riñones es el miedo. Entonces, si una persona tiene mucho miedo, su Huaytang va a esconderse en los riñones, lo cual va a hacer que su endurecimiento sea muchísimo más sensible a los ataques. ¿Por qué? Porque va a retirarse de donde tiene que proteger el piel y va a ir directamente al órgano. En el cuarto concepto, vamos a decirle mano. El puño de hierro, particularmente en nuestra escuela, es el concepto más básico a través del cual nos empezamos a relacionar con el endurecimiento del cuerpo. En este caso, lo más básico, los puños. Siempre tenemos que tener en cuenta que el mito del endurecimiento, no solamente del puño, sino del cuerpo, a través del impacto, es muy limitado, porque tiene un límite físico. Entonces, entender cuál es el límite físico y cómo agrandarlo va a estar íntimamente ligado con el desarrollo energético. Y eso es algo que brinda el desarrollo de las artes marciales chinas, a diferencia de otros caminos de similar objetivo.
que es en este caso endurecer el cuerpo, tanto para el ataque como para la defensa. El puño de hierro dice que vamos a tener un apoyo con los 3 bloques de nudillos, ya sea los más fuertes, los intermedios y los menos usados, que nos va a permitir desde afuera hacia adentro ir adaptando y endureciendo el puño y los nudillos puntualmente a la hora de generar ese impacto que vamos a trabajar con los puños, tanto como para el sparring o incluso para los trabajos de rotura, que también son bastante primigenios en nuestra escuela y que no solamente ayudan a desarrollar la ofensiva, sino también la seguridad interna en el practicante a la hora de botar la mano. Vamos a pasar al quinto y al sexto concepto. En Jungar se dice al iniciar que el estudiante tiene que trabajar Tiechiao Kiema, que quiere decir caballo de hierro y antebrazo de hierro o puente de hierro, es decir, 2 conceptos de base, no solamente para mejorar en el combate, sino para mostrarle que tiene una campana débil y que tiene que empezar a fortalecerla. Desde lo físico y también desde lo mental. Si uno quiere trabajar desde adentro hacia afuera en lo físico, es muy importante que uno investigue cómo mejorar la densidad ósea. Hoy vamos a decir que con ejercicios de fuerza máxima, es decir, pocas repeticiones y alta carga, uno puede realmente hasta prevenir distintas patologías, como por ejemplo la osteoporosis, que tiene que ver con la reducción de la densidad ósea a medida que pasa el tiempo, gracias a entrenar esos ejercicios de fuerza. Entonces, no solamente es un aspecto marcial el que nos brinda como beneficio el hecho de endurecernos, sino también para la salud y, como decimos en el Jungar específicamente, que es la fuente de la juventud. Entonces, el Tie Chao va a hablar de tensiones isométricas, va a hablar de aprender a llevar con tensorrelajación esa energía gradualmente hacia los antebrazos con tensiones que van a durar entre 3 y 6 segundos. Eso nos va a permitir fortalecer los tendones, y si los tendones están más fuertes, a través de los ejercicios isométricos dinámicos, vamos a tener un potencial mayor para desarrollar esa densidad ósea que va a ayudar tendinosamente al músculo a que se mueva ese hueso que es el que queremos fortalecer. Entonces, ya tenemos 3 nuevos conceptos para sumarle a nuestro entrenamiento. Es decir, ¿qué es más importante? ¿Tengo que impactar continuamente, pero sin fortalecer mi densidad ósea? No. Tengo que conjuncionar esas 2 ideas del trabajo de impacto con la nutrición y la densidad ósea para que pueda tener un producto que no solamente sea fuerte, sino que también sea duradero y sano. Bien, hasta acá por hoy hemos recorrido varios conceptos, los vamos a ir profundizando en distintas entregas, también vamos a ir haciendo distintas preguntas, distintas encuestas para que también ustedes puedan participar y ir viendo qué es lo que les podemos brindar. Así que les mando un gran abrazo, no olviden seguirnos en las redes, tocar la campanita y hacer todo lo que ustedes saben para que lleguemos a más personas y a quien le interese esta información le pueda ayudar tanto en su práctica de artes marciales como también en su salud y en el cotidiano de su vida. Así que les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima vez.